siempre señala uno de los procesados, Gabriel Brito. Hay que ver Drofasa cómo se convirtió en el máximo importador en esos tiempos. Pero también, y siguiendo la línea de lo que decía Mariano Barrio, es muy importante el rol de los servicios de inteligencia. En todas las grandes causas vinculadas con el narcotráfico aparece un servicio de inteligencia. Por ejemplo, en la mafia de los medicamentos, Julio César Pose está en la causa judicial. Que habló con Jonathan Viale, los hermanos Lanata siempre hablaban de Máximo, un tal Máximo ex agente. La mujer de Bonparola, la ex mujer de Bonparola, dice que Bonparola combatía, su rival era otro Máximo, también vinculado con los servicios de inteligencia. ¿Qué rol jugaron los servicios de inteligencia con el contrabando y el narcotráfico en estos tiempos? Jugaron un rol importantísimo. En la Argentina queda claro que cuando empieza a darse este proceso de pérdida de confianza en la inteligencia civil, ¿qué es lo que hace el gobierno del kirchnerismo? Genera un servicio paralelo de naturaleza militar. ¿Pero eran parte del negocio? Perdón, y no nos olvidemos, la absoluta convicción. No nos olvidemos, perdón. Sí. Por ejemplo, la PAN, ¿dependía de dónde? Dependía del Ministerio de Defensa. Del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Argentina. Del Comando de Regiones Aéreas. Sí. Es decir, era una estructura que dependía de lo militar. Que era incoherente, no correspondía. Que no correspondía. Y todos sabían. Perfecto. Pero lo que yo estoy queriendo decir entonces es que acá se ha producido también, y como acción deliberada del kirchnerismo, la destrucción de la inteligencia, porque la inteligencia fue utilizada para defender los intereses del gobierno y no los intereses de la nación. Por eso se arman dos estructuras. Sí. O sea, esa es la responsabilidad política. Que la inteligencia tuvo que ver, seguro, y que tuvo mucho que ver cómo se creó una inteligencia paralela, justamente para encubrir la responsabilidad del gobierno en todas estas tropelías. Lo que digo, la mafia de la aduana no fue solamente la efedrina. La efedrina era el negocio principal, pero acá lo que se descubrió era que era 14.400 millones de dólares. La gran mayoría de ese negocio venía de la efedrina. Pero, a ver, al haber cepo cambiario en la Argentina, al haber cepo al dólar, lo que dice la denuncia de Gómez Centurión, que está prácticamente probada, es que se inventaron importaciones simuladas para que el Banco Central te venda dólares. Exacto. Se inventaban operaciones a través de la aduana, entonces el Banco Central te vendía, fueron 55 casos por 300 millones de dólares. Nunca entraba la mercadería, eran falsas importaciones. El paquete total de operaciones te da 14.100 millones, 17.500 personas físicas, yendo a lo que decía Miguel antes. Era la aduana y era un grupo de empresarios que sabía perfectamente que vos podías falsamente importar y te daban los dólares para un grupo de empresarios que en realidad no eran empresarios, que eran algunos agentes de inteligencia que se convertían en en truchos, importadores truchos. Sí, pero no eran barra brava que se convertían en empresarios truchos que no defendamos a los laboratorios. Acá hay laboratorios muy importantes que están metidos en esto y no se ha investigado. Yo recién le preguntaba a Pablo Giles, ex agente de la PCA de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿en qué momento había cambiado todo? Me dijiste en el año 2005. Puntualmente, ¿qué pasa en el año 2005? En el año 2005 se empieza a vivir enrarecido el ambiente, nos empiezan a quitar responsabilidades, empieza a asumir funciones gente que a nuestro entender no estaba preparada y no tenía la experiencia. Gente con preparación y con trayectoria empezó a ser desplazada y a ocupar lugares totalmente secundarios. Y esto justamente se debió a que después con el tiempo nos dimos cuenta de que había un plan en ese sentido, pero contribuyó algo fundamental que no se ha hablado y hace mucho tiempo que no se habla, y que es un concepto que yo lo voy a tratar de plantear y bueno, me gustaría la opinión de la gente presente, que es el tema de la sindicalización policial. ¿Qué pasa con el tema de la sindicalización policial? ¿Por qué el personal policial no puede tener representantes que defiendan los derechos y las garantías de los trabajadores de la seguridad con las limitaciones coherentes y lógicas que se deben establecer para este tipo de sindicatos? Hasta que no exista un organismo de control que pertenezca específicamente al personal policial, no va a haber forma de que el efectivo de a pie, el vigilante de a pie, pueda agarrar y denunciar los casos de corrupción, las irregularidades administrativas que se perpetran en una institución. No tiene espalda. Vos lo que decís es que el tipo no tiene espalda. No, está solo. El proyecto de sindicalización de las fuerzas de seguridad, ya hemos tenido conflictos en ese mismo sentido y siempre se ha explicado, vos no podés tener sindicalizadas las fuerzas de seguridad porque no podés afrontar un paro, por ejemplo. No se puede limitar el derecho de huelga. Por una reivindicación salarial en una situación... Por eso dije con las limitaciones propias, del caso. Pero además o sea, obviamente que no podría ser, no tendría el mismo derecho a huelga que tiene
cualquier trabajador de una fábrica, un efectivo policial por el hecho de que perdón, a ver, ¿qué se asombra? Sí. No tenemos sindicato policial, pero tenemos sindicato de chorro. El sindicato de trabajadores unidos, privados de la libertad ambulante, que pertenece a CTA de Yasky, agrupa a los presos y cobra un sueldo de 7.600 pesos por mes. El sindicato, ahora están pidiendo ART, tipos que se traen una gilet para ir al hospital piden ART, seguro de desempleo, es decir, que cuando queden en libertad seguir cobrando el sueldo, vacaciones, porque trabajan... Sí, el tema es depurar, a ver, pero o sea, no tiene el sindicato por seguridad, tiene el sindicato de chorro. De seguridad y políticas. Recién hablaban de los empresarios, por ejemplo. Hay de todo en cuanto a los empresarios de la industria farmacéutica. Hay un empresario muy conocido que fue a denunciar respecto de la importación de efedrina a un ministro en algún momento y le dijeron quédate tranquilo que no pasa nada. Y después están los empresarios que figuran en el expediente que lleva adelante el juez Lijo, que tenía la denuncia desde el año 2008 por el financiamiento de la campaña de 2007 de Cristina Kirchner, y ahí tenés los nombres. Multifarma es Néstor Lorenzo y Carlos Torre. Sanfor Salud es Solange Bellone, la viuda de Fursa, que antes era SICAM. Tenés a Gabriel Brito de Multifarma. Esos están en el expediente que tiene el hijo. ¿La sumatoria cuánto da? Claro. No te da 40 toneladas. No, esos son los no, esos son los perejiles. Eran simplemente los 886.000 millones de pesos. Eso, por supuesto, hay que tener espalda en una de las causas. Sí, pero también hay que tener contacto para traer 40 Obviamente. Sí, pero ¿cómo pasan 40 toneladas sin arreglar? Eso lo que define es una mafia. Es acuerdo entre el privado y el público. Ese acuerdo entre el empresario y el político. Es el acuerdo entre el narcotraficante y el que debiera combatirlo. Si no, no es mafia. Pero es una mafia. Miguel, a ver, a partir de ese hecho que estamos describiendo, 2005, 2008, que es el año donde entran las 40.000 toneladas, empieza una guerra interna en el gobierno, Cedronar a Aníbal Fernández. ¿En qué año pasa a ser ilegal? 2010. 2010. Hasta 2008 era legal. Pero en el 2008 ya se empiezan a matar a Aníbal Fernández y la Cedronar. Granero, que fue vicegobernador de Santa Cruz, el dentista de Néstor, y Abud, que hoy estuvo hablando en varios medios, decían, a mí Aníbal no me deja trabajar. Cada vez directamente a los policías no lo deja ir a los cursos de la Cedronar. Y Aníbal Fernández lo que decía es, no, yo quiero limitar la efedrina, pero la Cedronar mira para otro lado. Entonces, en esa guerra, la que tiene que dictaminar es María Romilda Servini. Servini tiene que decir cuál de los dos organismos, si no los dos, fueron cómplices para que entren 40 toneladas. A ver si los dos y la aduana, los tres. Sí. Fueron la Cedronar, fueron los organismos de seguridad y fue la aduana. Entonces, Echegaray... La aduana es la primera que, si no la ANMAT y los otros organismos, porque los primeros que tenían que advertir de que la industria lícita estaba consumiendo algo y se estaba importando muy por demás eran dos organismos. La aduana, que tiene además organismos de inteligencia adentro, hay organismos antinarcóticos adentro de la aduana, hay grupos antinarcóticos, y no hizo absolutamente nada. La aduana de Echegaray. Los organismos de seguridad que venían teniendo advertencias particulares, Aníbal Fernández lo vivió negando. No es que era una guerra para ver quién combatía más, era una guerra para ver quién era el gerente de la mafia del narcotráfico. Bien. Ese es el tema. Fernando, ¿es aplicable ustedes que tanto insisten que lo único que te lleva a la cárcel es la asociación ilícita? Porque esto es una banda también. Y eso es una asociación ilícita. Esto es una banda. Mucha gente... ilícita. Pero la ley de estupefacientes también te lleva a la cárcel. Digo porque, ¿saben cómo comienza la investigación sobre la responsabilidad política institucional que lleva María Servini de Cubría? Porque de muchas causas que ya tienen sentencia firme, donde se condenó a laboratorios falsos, empresarios de los farmacéuticos, etcétera, lo que se decía en todas las causas en los tribunales horarios es, che, pero esto no se... Yo los condeno a estos tipos, pero esto no se puede sin la complicidad estatal. Claro. Entonces, tantas veces se lo dijeron las cámaras federales, se lo dijeron los tribunales orales federales, que Servini dijo, acá me recibí esto, armo la causa. Y la causa empezó con lo obvio, empezó con la Cedronar, siguió con los Zacarías, que estaban en presidencia de la Nación, y va a terminar con Aníbal Fernández y con Echegaray. La complicidad política es tan escandalosa y tan vergonzosa que Echegaray, que se anota en todas,
había sido designado por el cristinismo como auditor general de la Nación. Que no quería revisar el pasado. Donde antes estaba Dupuy, estaba Echegaray. No es así, no es así, no es así. No es así. La ley establece claramente, la ley establece claramente que le pertenece al partido opositor. Y el partido opositor lo designó Echegaray. Y el gobierno nosotros hicimos. Michetti y Monzó podrían haber dicho, no. Michetti y Monzó tienen la obligación de respetar la ley. No, pero pueden decir que nosotros busquen desde otro, la oposición le pedimos 1000 veces al oficialismo, al kirchnerismo, que cambiara a Echegaray. Pueden no firmar, pueden decir hasta que no me busquen uno presentable, no te lo firmo. Bueno. Igual se sabía que con el paso del tiempo Echegaray en ese plano no estaba tan claro. Lo mismo que Julio de sí, por favor. El grave problema, ¿sabés cuál es acá, Santiago? Que el 10 de diciembre solo cambió el gobierno. La justicia es la misma. Y es la misma justicia que 12 años miro para otro lado y ahora me van a hacer creer que van a investigar a fondo cuando fueron cómplices de todo lo que pasó. Acá yo entiendo la responsabilidad política, obviamente. Hoy lo escuchaba Jonathan que hablaba del narcoestado y esto es lo que tenemos. Lo que tenemos que ver ahora, cómo cambiamos desde las instituciones. Yo a la gobernadora, la verdad, le creo las buenas intenciones. Lo que no veo todavía, cómo va a avanzar esto, porque si seguimos de interna en interna, el de la aduana que se pelea con la ministra, que hay varias bandas aparentemente de seguridad, incluso el tema de inteligencia. Hoy hablaban acá de la inteligencia que se armó en el ejército. ¿Dónde está la tecnología esa? ¿Dónde están esos agentes hoy trabajando? Hoy son consultores externos. ¿Para quién trabajan? ¿Dónde están? Con los millones que costó eso, ¿no? Pero aparte, no están ni siquiera las camionetas que compraron, están desaparecidas. ¿Cómo puede ser? Ahora, Fernando, ustedes que denunciaron esto sistemáticamente y ahora ven que de alguna manera la sociedad reaccionó. Yo creo que los argentinos marcamos en 2 o 3 temas un antes y un después, pusimos un punto final, ¿no? La corrupción es uno, lo que está pasando en este momento con las cuestiones de narcotráfico, lo que se está viendo, lo que se está viviendo. ¿Crees que también va a ser un punto de inflexión y va a marcar un hito, un antes y un después? Yo creo que sí, pero no hay que descuidarse, porque vos sabés que, acá lo dijeron todos, el poder del narcotráfico es muy grande. El poder del crimen organizado es muy grande, la plata le sobra. Es decir, no es que andan midiendo el negocio. El negocio da para comprar todo. ¿Sabés qué no pueden comprar? La integridad de las personas. Un policía íntegro no le importa lo que tenga el narcotráfico. Un juez íntegro no le importa lo que tenga el narcotráfico. Tiene que ser el sistema. Un político íntegro no le importa lo que tenga el narcotráfico. El problema es que hasta acá son los menos. Los héroes no... Hasta acá son los menos. Las características personales de alguien que puede ser resaltable tiene que ser transportable a una institución. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. Tenemos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que está viviendo una base militar. Y bueno, pero es porque es producto de la situación en la que recibió. Imagínate en la situación que está, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el gobernador anterior no tenía que vivir en una base militar? ¿Y por qué te ¿Por qué el gobernador Scioli? Porque eran los gerentes de este negocio. Se financiaban con este negocio, la política para abajo chorreaba la plata del narcotráfico y la corrupción. Y así vivían. Hoy no puede dar una nota, se pone tan nervioso que no te puede contestar una sola pregunta. Pero fue así, desde hace años que es así. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué algunas personas cuando hacen lo que tienen que hacer, claro, la mafia reacciona, y reacciona y va a reaccionar hasta que le ganemos? Pero le vamos a ganar con el apoyo de la gente y con la decisión. Pero perdón, Santiago, siendo tan grave el tema, porque estamos nosotros, Fernando, ¿no están jugando mucho ustedes a nivel político esto? Pues yo te soy sincero, que lo maneje Bullrich o Gómez Centurión a mí no me da tranquilidad, que se estén peleando, a ver quién sigue, a ver quién no sigue. Me parece un desastre. ¿Esto no tiene que romper la frontera de un gobierno? No ser, Jorge, un acuerdo serio, que sea un tema de Estado. Política de Estado. Absolutamente. Y déjense de jorobar con que Bullrich, con que Gómez Centurión. No, pero esto me parece que es un tema grave. La guerra no es gratuita. Te voy a decir algo peor todos nosotros. Los gobiernos pueden tener decisión política en general, pero a su vez adentro hay tensiones, inclusive que la mayoría quiere ir para el lado correcto y hay algunos que se resisten. Cuando Gómez Centurión apunta a la AFI, vuelvo a decirlo, son 2 funcionarios designados por el mismo presidente. Entonces el presidente se tiene que sentar a decir, che, a ver cuál de los 2 me está pateando en contra. O si esa interna es que los 2 me están pateando en contra o es que uno me está pateando en contra. Pero mientras el presidente resuelve ese dilema, júntense y resolvamos este tema porque estamos en el medio un montón de argentinos bajo un estado de inseguridad brutal. ¿Te puedo aportar una locura esto? Sí, absolutamente de acuerdo. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. La sociedad nos está reclamando eso, por eso cambió el gobierno.
Este gobierno lo decidió. Ahora tenemos que demostrar que lo estamos haciendo. La gobernadora vive en una base militar. Quiere decir que está demostrando que lo está haciendo. Sí, es grave. Gómez Centurión está diciendo en público y frente a un juez que hay problemas con otro organismo de su propio gobierno. Pero Bullrich dice otra cosa, Sánchez. Claro. Hoy dijo otra cosa. Los dos se van a tener que ir a sentar bueno, ante el eso, mismo pongamos juez, las cosas como son. Yo les pregunto algo. Yo les pregunto algo y les pregunto algo y agradezco las preguntas. Porque las preguntas difíciles son las que mejores respuestas sacan. Con todo respeto. El gobierno anterior, ¿cuántos funcionarios tenía sentados? Aníbal Fernández y Granero, ¿se sentaron frente a un juez alguna vez por decirse cosas? Yo lo citaba en la Cámara de Diputados Aníbal Fernández y se me reían los 140 diputados del Frente para la Victoria. Claro. Y se iba a Granero, pero no es que hablaba con la vecina. Granero iba al Senado de la Nación frente a una taquigráfica y decía Aníbal Fernández no me da la fuerza de seguridad para poder hacer los allanamientos de Fedrina. ¿Cuántas veces fueron los dos funcionarios ante un juez? Nunca. Ahora van a ir todos. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Sí, por favor. Lo que va a ser más complicado es combatir la causa y las consecuencias de lo que es el narcotráfico en la Argentina. Yo veía los datos de la nueva Cedronar, ahora sí sin toda esta mafia. La edad de inicio del consumo de Paco está entre los 10 y 11 años. La provincia más complicada es Tucumán. En Tucumán están las madres del pañuelo negro. No hace falta aclarar por qué. Y denuncia que mueren 15 chicos por mes. 15 chicos por mes en barrios carenciados. Hay un barrio en especial que nos pidieron que lo nombremos, que se llama La Costanera. Yo estuve ahí. El 13% de los jóvenes entre 13 y 15 años intentó suicidarse. El 13% intentó suicidarse. Y el 19% de las mujeres, por lo general madres muy jovencitas, 17, 19, 20 años, intentó suicidarse. Todas esas madres perdieron a sus hijos, Dora Ibáñez. Y además ellas denunciaban que en las campañas electorales lo venían a buscar los punteros de Alperovich y les ofrecían la droga a cambio de votos y salir a recolectar. Tengo un dato por eso. Cuando aparece el Paco no aparece en cualquier parte, solo aparece donde hay laboratorios de droga, porque se hace o de la pasta base o de lo que queda la droga. Es decir, antes no existía el Paco en la Argentina porque la droga no se elaboraba en la Argentina. A partir de la aparición del Paco y de la droga, creció el número de suicidios en la Argentina. Entre los chicos de 11 y 15 años es la segunda causa de muerte. Se suicida más gente en la Argentina que homicidios. La tasa de suicidio a causa de las drogas, de la depresión y de lo que produce entre la gente de 21 y 44 años ha incrementado notablemente. Y la Patagonia, junto a Oslo, son las zonas de más alto suicidio juvenil. Y la provincia con la de aparición Buenos Aires de la no droga, tenía... o sea, nosotros hablamos de las víctimas del que asesina bajo la droga. No hablamos de los que suicidan por consumir drogas, porque no tienen un destino, porque no un futuro, y la droga los impulsa al suicidio. Acaban de aparecer 8 cadáveres en un zanjón, en un arroyo en Quilmes, no todos de la misma data de muerte, ¿no? Están recién ahora sacándolos, algunos con un tiro en la cabeza. Todo esto son crímenes narcos de la zona que no se habían denunciado ni siquiera las desapariciones, y recién ahora esto empieza... Pero anda a la estación de trenes de Dehesa, ahí cerca de Retiro, que hay un moridero de gente de Paco que no sale nunca de ahí, que consume Paco, no se baña, no se higieniza, no te puedes acercar porque el olor a muerte es enorme, y mueren ahí. Santiago, sí, por favor. Yo lo que creo es que ojalá que todos estos temas no queden en el comentario, porque la complicidad política, policial, judicial y del organismo de la CIDE es una complicidad criminal. Ahora, si esto queda en el comentario de todos nosotros, va a ser muy grave. Pero claro, la sociedad también tiene responsabilidad. Ver a los responsables políticos tras las rejas. Eso va a depender de la justicia. Mira, Mariano, un dato muy actual, porque se habló de la interna de Patricia Bullrich con Juan José Gómez Centurión. Hoy hablaba con gente muy cercana a la ministra de Seguridad. Lo que le recriminan a Gómez Centurión es no haber hecho la denuncia judicial de la efedrina, haber hecho solamente un trámite administrativo, y consideran que esto es una muestra de que Gómez Centurión se quiere cortar solo y siempre quiere trabajar solo. Y lo más grave, según la versión del Ministerio de Seguridad, es que Gómez Centurión nunca permitió en la aduana el ingreso de las fuerzas de seguridad para investigación de delitos y sobre todo tema narcotráfico, ¿no? Desde el lado de Gómez Centurión no quieren hablar, no quieren dar respuesta,
pero culpan a Patricia Bullrich de haber sido cómplice de la denuncia que se le hizo hace ya 20 días cuando finalmente Mauricio Macri lo separó del cargo, porque dicen que gente del submundo, del contrabando, de los puertos, de los depósitos fiscales, se acercó y le acercó la denuncia y bueno, desde el lado de Gómez Centurión culpan a la ministra de haber sido demasiado rápida en esa denuncia. Sí, Pablo. Santiago, te quiero dar un dato. Día a día, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y entiendo también que de otras fuerzas federales, está haciendo llegar al Ministerio de Seguridad de la Nación las denuncias de sus casos personales. El Ministerio de Seguridad abrió una casilla de correo que se llama juntoavos@minsac.gov.ar, y el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo está haciendo llegar detallando puntualmente. Hay de lo más grave a lo menos grave. Algunos los hemos publicado en nuestras páginas, que es una organización de hecho que hemos conformado porque nos pusieron contra las cuerdas y debimos organizarnos por obligación, por una causa de fuerza mayor que se llama Unión de Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, UPSA. Eso está llegando al Ministerio, o sea que el Ministerio está en conocimiento de... Discúlpame, ¿vos cómo te dan de baja? ¿Qué hicieron? ¿Te despidieron? No, a mí me retiraron de oficio. ¿Te retiraron de oficio? ¿Por qué motivo? Yo llegué a esa instancia a partir de que, por haber sufrido en carne propia prácticas de violencia y persecución laboral, empecé con una licencia médica. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaste a esa instancia? Tuve conflictos con diferentes autoridades nuevas de la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que de alguna manera se encargaron de ejercer prácticas persecutorias. Nos quitaban tareas. Yo particularmente, por ejemplo, yo desde que ingresé en el 96 estuve en instrucción, en el área de instrucción, que no tiene nada que ver con la cuestión sumarial, tiene que ver con la preparación y formación del personal. A mí me dieron de pase como cadete a mesa de entradas, ese fue el primer pase. Después me dieron de pase a la unidad operacional metropolitana a cumplir funciones de seguridad, que si bien nosotros lo podíamos hacer, pero teníamos una formación y una preparación específica para cumplir un rol. Lo que te quiero decir con esto, que el Ministerio de Seguridad está en conocimiento de las falencias y las problemáticas del personal. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que el efectivo no pueda defender fehacientemente sus derechos y el Estado no lo respalde y le dé garantías de que puede cumplir con su función, es imposible de que el policía de a pie cumpla radicalmente con sus funciones específicas. Sí, un minuto, Luis. Tengo una reflexión breve. Sí. ¿Por qué el gobierno anterior le dio tanta plata a las madres de Plaza de Mayo y no le dio nada a las madres del Paco? Buena pregunta esa. Tenemos a un analista internacional, a Gabriel Puricelli. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Estamos hablando de narcotráfico, y el narcotráfico penetra en muchísimos lugares a base de dinero. ¿Cómo se mueve a nivel internacional? Y te pregunto esto porque vos analizás el mundo, ¿no? A nivel global. Y pienso en un momento, nuestro país, que nos decían simplemente Argentina es un país de tránsito, y ahora nos estamos dando cuenta que no era así, ¿no? La historia como nos querían vender. Bueno, sigue siendo un país de tránsito, ¿no? Si vemos, hay dos rutas principales. Una es la hidrovía Paraná, por donde entra marihuana paraguaya, que en general tiene muy pocos controles para ser desembarcada en los muchos puertos privados que hay a lo largo de ese río, y que en general es reexportada a Europa, y pasa algo similar con la cocaína de proveniencia peruana y boliviana. Si uno hace el inventario de las cocinas y de los laboratorios que se descubren en operativos, todavía no aparece un patrón como el de los países genuinamente productores. Sí empieza a aparecer la producción de drogas sintéticas como un fenómeno más importante, pero en lo que hace a drogas ya más establecidas y más internacionales, la Argentina sigue siendo decididamente un país de tránsito. A las drogas más conservadoras, digamos, no tan estas drogas de diseño. Bueno, en realidad son drogas con efectos muy distintos, porque por supuesto la marihuana que se trafica ilegalmente a través de la Argentina, en el Uruguay es legal. La cocaína que proviene de Perú y de Bolivia no es una droga que sea considerada legal en ningún lugar del mundo. Las autoridades políticas que nos gobiernan no dicen lo mismo, ¿no? Dicen que la Argentina ha dejado de ser hace años un país de tránsito, que es, además de un país de consumo, naturalmente un país productor de drogas. Si no, no hubiéramos tenido el ingreso de tantas toneladas de precursores químicos que no se exportan tal como llegan,
sino que se utilizan para la fabricación de otras sustancias y de otras drogas. Bueno, el grueso de los... No sé en qué se basa usted, en qué estadística se basa usted. Yo le digo lo que dicen las autoridades políticas que manejan tanto la estadística de producción de drogas de la Argentina. Los precursores, el grueso de los precursores fueron reexportados. Justamente termina quedando en evidencia esta situación por dos motivos. Por un lado, los países que como la Argentina son miembros de la Convención Internacional sobre Narcóticos y que reportan anualmente la cantidad de precursores químicos que necesitan para la producción farmacológica. El International Narcotics Control Board recibe información de cada uno de los países. Argentina informó insólitamente este salto, esta multiplicación prácticamente por 20 de las necesidades de importación. Es decir, fue información pública, pero los precursores fueron, el grueso de ellos fueron reexportados. Le repito a usted, no sé qué pasa, las autoridades políticas hoy dicen otra cosa de la Argentina. A ver, sí, eso es cierto. Es cierto que dicen otra cosa, no encuentro evidencia. Parece que va cambiando de hoy, va cambiando esa tendencia porque hoy encontraron 3.700 kilos de precursores químicos, no para llevarlos afuera, para producir 4 toneladas de cocaína. Repetimos, 7 kilos de carbonato de sodio, 400 kilos de hidróxido de sodio, 23 kilos de amoníaco, 1.300 kilos de ácido clorhídrico y 300 kilos de soda cáustica para hacer acá la cocaína. Que Argentina siga siendo un país de tránsito no significa que no se esté produciendo ya en la Argentina. Por supuesto. Entonces estamos en ese proceso que agrava la situación del país. Acá un dato muy importante tomando lo que decía recién él en el sentido del tránsito. Lo que pone en evidencia todo esto es la porosidad de las fronteras. Claro. Y la frontera no solamente es el hilito que nos diferencia de otro país. Son los puertos y son los aeropuertos. El puerto de Campana, por ejemplo. Por ejemplo, el puerto de Campana. Si nos escandalizamos por lo que pasa en Ezeiza, fíjense lo que pasa en el puerto de Campana. Entonces, lo que yo digo es que acá hay que abordar también, así como acabo de colocar en el debate el tema de los empresarios, coloquemos el problema de las fronteras. Y en las fronteras coinciden la totalidad de los organismos de seguridad, de migraciones, de aduana, de inteligencia y hasta militares. Y los gobernadores, ¿no? Digo, pues Salta tiene 1.000 kilómetros de frontera y me parece que muchos saben por dónde se mete. Policías provinciales y justicia. Las empresas petroleras. Un juez de Salta, que por la expresidenta Cristina Kirchner fue ensalzado como un gran luchador contra la droga, Reynoso, terminó preso por ser el que facilitaba el tránsito de la cocaína. Sí, Jorge, ¿por qué somos hoy país productor y no más de tránsito? Antes, cuando éramos de tránsito, venía la cocaína ya terminada. A lo sumo era cortada y fraccionada. Hoy viene la pasta base. Hoy la ruta del norte termina en Moreno, termina en San Martín, termina en Merlo, y ahí es donde están las cocinas, y de ahí donde se distribuye el Paco. No podemos negar más que no somos más un país de tránsito. Si quieren tapar la realidad, tápenla, yo no tengo problema. Usen las estadísticas del board de no sé dónde, yo no tengo problema. Si queremos seguir entendiéndonos, si vamos a hablar por hablar, no hay ningún problema. Podemos tomar un café y hablamos por hablar. Yo trato de hablar basado en evidencia, digamos. Hay efectivamente estadísticas. Hay efectivamente el consenso absoluto entre los expertos académicos respecto de esta cuestión es que la Argentina sigue siendo un país predominantemente de tránsito. Es un país productor ese es el consenso que existe en la academia. Usted puede tener otra opinión. Todos tenemos derecho a tener opiniones, a tener religiones diversas. ¿Qué fue lo que estoy tratando de...? Estoy tratando de contribuir con una información basada en evidencia, no con una opinión. Yo le digo que no es una opinión personal, que la Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para pasar a ser un país productor. Es lo que dicen todas las autoridades que están trabajando en el tema de drogas. Por ejemplo, los decomisos de drogas que se están haciendo, que están destinados a la producción de drogas locales y a la cantidad de cocinas de cocaína y a la cantidad de cocinas de drogas que se han descubierto en este tiempo, que dan cuenta del cambio de paradigma en la Argentina de pasar a ser un país de tránsito, pasar a ser un país productor.
no nos gusta. A mí tampoco me gusta saber que mi no país es la se ha conclusión a la que convertido en llega eso. ninguna de las Pero es personas la que realidad. estudia seriamente el Usted tema, dice como que por ni la ejemplo gobernadora, el ni el profesor Juan presidente. Gabriel Tocatlián de la Universidad de Itela y tantos otros expertos Es que no podemos hacer una cuestión reconocidísimos a nivel ideológica. internacional. Discúlpeme, a mí me parece que Pero es bueno, un tema tan por eso serio. no, Vamos a hacer respeto una su cuestión opinión, pero es una ideológica opinión. Respecto de si Mira, a mí me durante el interesa, kirchnerismo entró la droga, no entró la droga. Desideologicemos y despartidicemos esto. Contamos una realidad que lamentablemente vive la Argentina, que dejó de ser un país de tránsito para pasar a ser un país productor. ¿Por qué? Porque durante años muchos gobiernos, si quieren le sacamos los partidos políticos que han intervenido, hicieron la vista gorda y permitieron la penetración de la droga en todos los estamentos, policiales, judiciales y políticos. Hoy lamentablemente esto es la Argentina, un país penetrado por la droga. Sí. Si nos queremos engañar, bueno, digamos que es un país de tránsito. Débora, pero lamentablemente no hay no lo es. estadísticas, por eso Claro. él lo favorece. No hay estadísticas locales porque como se destruyó el INDEC, todo lo que no nos convenía no se hizo estadística. El consumo es aberrante. Y te voy a contar el algo. INDEC nunca hizo estadística de operativos No, policiales. yo ¿Qué te voy a estamos contar diciendo? algo. Te voy a contar algo. Te voy a contar algo. La conversación es interesante porque cada uno No. Te voy a contar algo a cómo ideas acomodás tus preconcebidas cifras. a información fragmentaria Vos que hay en los acomodás medios. tus cifras. La gente que estudia esto seriamente No ha me llegado a la hables conclusión de seriamente. que la ¿Tú sabes dónde lo estudio? sigue siendo un país de En las cárceles, lo cual no con los minimiza el presos. problema. Lo cual no minimiza No, el problema. ¿sabes dónde? Pero digamos, hablar es gratis. Eso está claramente establecido. Perdón. Este Sí, tema vos es también, demasiado serio como para banalizarlo. Es muy Este delicado. tema, lo que hemos hablado esta noche, es muy serio. Por eso me gustaría brevemente, se han dicho cosas muy serias, Clara, Miguel Ángel, los compañeros y demás. Mira, no fue al azar que el Papa habló de la mexicanización con el debido respeto a México. El proceso ahí, y fijemos las grandes fortunas de México, entre ellas la de la industria farmacéutica, ¿sí? Por lo que decía Miguel Ángel y lo que decía también Débora, hay pequeños peces, medianos peces y grandes peces, que son los que no aparecen. Exactamente. Y la inteligencia en todo el mundo, aún en los Estados Unidos de América, tiene las empresas pantalla. Algunas cosas las justifican, muchas se las llevan los agentes, otras las llevan para arriba, etcétera, etcétera. Entonces, hay complejidad en esto de la inteligencia y yo te diría que no es menor lo que dijiste, Miguel, y que habría que prestarle más atención al reclutamiento, al menudeo y al lavado de dinero. Por último, la historia nos indica que hace muchos siglos fue la guerra del opio. Contrabando y guita. En la Argentina, 5.000 millones de dólares el mercado negro. Y además, la destrucción de los pueblos. Sí, Jorge. Mirá, yo no sé cuáles son los datos que maneja acá el hombre. Yo he estado Comisión de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. El doctor Buscaglia dio datos concretos de lo que había aumentado el narcotráfico acá y la producción. El general Naranjo, cuando estuvo acá en el 2013, nos dio datos concretos. Perdieron años maravillosos para frenar el avance de los carteles que hoy están instalados acá. Todos los datos a nivel internacional, cuando he tenido la posibilidad de visitar la DEA, cuando he tenido posibilidad de visitar otras policías, dicen, ¿ustedes qué están esperando para frenar el avance? Jorge, sumá uno local, donde todos le vamos a creer. Los curas. Vino el padre Alberto, de Loma Hermosa, amenazado. Habló de la ruptura del tejido social. Habla con los curas villeros. Escuchá lo que dijo el Papa. Dejemos de tirar datos por tirar. Vayamos un ratito al conurbano o vayamos a la puerta de alguno de los barrios de emergencia que crecieron exponencialmente en un momento de crecimiento económico brutal y veamos cuánta gente, cuántos chicos están zombies por el consumo del Paco. Y ahí armamos la estadística. Lo tuvieron que sacar de la villa. Obvio. Yo hago territorio también. Y las madres me vienen a decir, por favor, que los ayude con los chicos porque no hay dónde llevarlos. Los CPC que tenía la provincia acá para los tratamientos de drogas desaparecieron. Hoy el Estado está ausente al momento de ayudar. Quiero decir que estoy de acuerdo. Los carteles mexicanos entraron todos. Y además creo que esto no lo hemos tocado. Creo que va a ser necesario que el gobierno argentino llegue a algún tipo de diálogo y acuerdo con los gobiernos de Paraguay y Bolivia. Claro. Es decir, la Argentina no es una isla. Y de Perú. Y Perú también. Esto Clara, es fundamental también. Paraguay le dio información a la Argentina de empresas legalmente constituidas que estaban
denunciadas e investigadas en su país y acá no se hizo nada. Perdón, Sí. era Pero, perdón, paraguaya, México, es paraguaya la 2008, empresa que tenían los depósitos fiscales que se agarraron de ahora. Efedrina. La Efedrina eran paraguayas. Bueno, ¿Por qué no la fueron a buscar? Porque estalló el escándalo. México, Sí. 2008, informe del consulado, se lo mandan a Aníbal Fernández. 1. El cartel de Sinaloa opera en Argentina. 2. La Argentina transfiere precursores, como dice Puricelli, porque es país de tránsito, y produce cocaína, porque es país productor. 2008, te lo dice México. 3. Observar ingeniero Matwich. 5. 8 ciudadanos mexicanos. Un argentino, cocina de metanfetaminas. ¿Qué hizo Aníbal Fernández? No, eso es una boludez. Esto no lo digo yo, la palabra boludez salió de Aníbal Fernández cuando le llegó el informe del Consulado de México. Pero además, ¿algo para cerrar para decir? No, que es muy delicado y difícil muchas veces discutir basado en evidencia, porque es cierto que la información muchas veces es fragmentaria, porque en general las distintas agencias del Estado no tienen unificado el registro de operativos que se hacen, entonces siempre se recoge la información de manera fragmentaria. Pero me parece que es importante advertir que determinados títulos y rótulos que se le ponen a la cuestión no son inocentes. Cuando se habla de guerra contra las drogas, no hay simplemente una denuncia desinteresada de una situación que efectivamente Seguro, es gravísima. pero nadie habló de guerra gravísima, acá. sino Nadie que hay habló que de estar guerra acá, trabajando no traigo un tema que no lo agencias habló que están ninguno de interesadas nosotros. en beneficiarse con el acceso a equipamiento y a créditos blandos de otros países para poder tener juguetes bélicos. Muchas veces el interés al hablar de guerra contra las drogas no tiene tanto que ver con una preocupación genuina por la situación de los ciudadanos, sino con la posibilidad de darle acceso a determinadas agencias del Estado a juguetes bélicos que están disponibles en el mercado. Pero perdóname, yo creo, la verdad que yo creo que estamos en una situación gravísima en la Argentina. Lo acabo de decir, Podemos dije que es gravísimo. Creo que no podemos relativizarlo de esa ninguna manera. Nadie lo está relativizando. Me parece que decir que simplemente Argentina es un país de tránsito es relativizarlo. Simplemente, no, es gravísimo. No. ¿Cómo simplemente? No, porque hoy usted es más grave. Hoy usted lo está minimizando al decir simplemente es gravísimo. Hoy es mucho más grave que eso. Es gravísimo, ¿sabe por qué? Acá se produce droga, perdón. ¿Sabe por qué es grave? Es grave porque al ser país de tránsito hay que sobornar a los que permiten que la droga transite. Pero además es innegable que en la Argentina se produce droga. Es innegable, es cierto lo que se decía acá. Nadie no tendríamos la existencia de Paco que tenemos en la Argentina. Y la verdad que el Gran Buenos Aires está dominado por el Paco. Esto es absolutamente cierto. Y es absolutamente cierto lo que decía Tomás, lo que decía Clara. Nosotros tenemos un problema gravísimo. En la Argentina ingresa mucha droga, se exporta droga de la Argentina, se produce droga y la verdad es que todo esto, lamentablemente, es cierto, ha tenido la complicidad de determinados sectores. Gracias, Miguel, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿Puedo decir algo que no es políticamente correcto? ¿Sabés por qué no se toma la decisión de avanzar acá? Porque para que esto mejore, primero se tiene que poner peor. Porque hasta que no enfrentemos de verdad y no se vea el rastro de sangre en la calle, que verdaderamente peleamos contra los carteles, esto no va a mejorar nunca. Pero peor no se... Vamos al próximo informe que tiene que ver con Otavi. Se emite un comunicado, un mensaje de paz y amor, y quien le sale al cruce fue nada más y nada menos que Luis Delía, que lo trató de todo. Mirá.